Las Claymore son guerreras creadas por una organización sin nombre, encargadas de cazar a los depredadores de la especie humana. Los Youmas son llamadas brujas de ojos plateados por la gente que considera su existencia una herejía. Ellas no pidieron ser transformadas en mestizas, pero una vez convertidas, solo les queda esperar a la muerte o transformarse en monstruos. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Acompáñenme a conocer la historia de una niña que se convirtió en guerrera por voluntad propia. Pero antes suscríbete y dale a la campana. Claire es una de las 47 guerreras de la organización sin nombre. Como sus compañeras, cumplía distintas misiones cazando Youmas. A veces se trataba de uno solo, otras ocasiones los cazaba en grupo, cobrando una enorme cantidad de dinero por cada monstruo abatido, el cual era entregado a los hombres de negro que les asignaban misiones a las Claymore. Durante una cacería, conoció a un muchacho llamado Raki, quien le pidió a la guerrera vengar la muerte de sus padres. El Youma se los comió y ahora vive con su hermano. El muchacho no le tenía miedo a la guerrera, lo que de inmediato hizo que Claire se interesara. Estaba acostumbrada a que la gente mantenga la distancia, pero le explicó que matará al Youma únicamente por trabajo, no para ayudarlo en su venganza. A Raki le pareció suficiente. Mientras el monstruo esté muerto, las personas volverán a estar tranquilas. Él admira a las brujas. Al final su trabajo es para ayudar a los humanos. La vida de ese inocente niño acabó yendo a peor cuando su hermano resultó ser el Youma que había devorado al hermano original, adquiriendo su apariencia y recuerdos para camuflarse entre los humanos. Claire salvó a Raki de ser devorado. Después derrotó al monstruo sin mucho esfuerzo. Cumpliendo el encargo, se marchó, siendo detenida por el muchacho, que le agradecía por salvarlo. Claire no tenía la obligación de hacerlo, pero aún así lo hizo cuando su trabajo solo era matar al monstruo. Aunque la separación entre estos dos resultó ser efímera, la bruja volvió a salvarlo al encontrarlo en medio de la nada. Verlo hizo que recuerdos del pasado vinieran a ella. No necesitaba que le contara por qué estaba solo. Lo habían echado del pueblo. Solo porque el monstruo tomó la forma de su hermano pensaban que el niño se convertiría también en Youma. Sin nada en el mundo, únicamente podía aferrarse a la persona que ha sido generosa con él. Claire inconscientemente se veía reflejada en Raki. Ella también perdió a sus padres. Un Youma la hizo sufrir por mucho tiempo, hasta que una guerrera la salvó. De no ser por esa mujer, nunca sabría lo que es la verdadera felicidad. Entonces, le permitió al niño acompañarla hasta que pueda encontrarle un lugar seguro en donde vivir. Entre sus diversos trabajos, Raki presenció cómo Claire debía asesinar a una Claymore. Las guerreras tenían dos destinos: morir en batalla o convertirse en monstruos. Ellas se desgastan física y mentalmente, llegando al punto de quiebre en el que es imposible resistirse al placer del despertar. Para evitarlo, existe la carta negra. Una guerrera la envía creyendo que le llegó la hora y le pide a otra terminar con su vida. Claire le llegó la carta negra de su única amiga, Elena, quien murió feliz al haber mantenido su mitad humana hasta el final. A esto están condenadas todas las Claymore: volverse monstruos para alimentarse de quienes juraron proteger. Tiempo después, a Claire se le fue asignada la misión de eliminar a un Youma escondido en la catedral de la ciudad santa. La escogieron solo porque tenía de acompañante al niño, dándole una mejor oportunidad de pasar desapercibida en la ciudad, considerada un lugar sagrado donde las brujas de ojos plateados eran rechazadas con violencia. Pese al disgusto de Claire, aceptó cumplir la misión. Podría llegar a encontrar a alguien que pueda cuidar de Raki en su lugar. Lo que no esperó
es que el niño ya estaba muy unido a ella. Llegó a importarle tanto el bienestar de Claire que le deseaba suerte en sus cacerías o la defendía de los humanos que la molestaban. Esto solo aceleró los esfuerzos de la guerrera por completar la misión. Debía alejarse del chico a causa del miedo que tenía si llegaba a pasarle algo por meterlo en situaciones peligrosas. Claire era de las Claymores que más se enfocaba en salvar personas, anteponiendo su bienestar al suyo propio, haciendo que sus esfuerzos se dupliquen al tener que luchar y a la vez proteger. Estos mismos esfuerzos la llevaron a la derrota contra el Youma de la catedral, en donde casi muere. Raki se quedó pegado a ella durante el tiempo que estuvo inconsciente. Tenía miedo de quedarse solo otra vez si llegaba a morir. No quería perder a la persona que le dio una nueva oportunidad de vivir. Claire ya no era capaz de separarse del niño. Cuidarlo se volvió su responsabilidad, así que lo protegería a cualquier costo. Durante la revancha contra el Youma, tuvo la ventaja al usar de nuevo su espada, pero el monstruo seguía estando a un nivel más alto, viéndose obligada a superar sus límites usando un exceso de su Youki, con el que pudo ganar el combate a cambio de dar inicio a su despertar. Incapaz de quitarse ella misma la vida, pidió que la maten antes de cambiar para siempre. Ahí, Raki volvió a aferrarse a ella, prefiriendo morir con la persona que lo ha salvado una infinidad de veces. Le dio una mano cuando nadie más lo hizo sin verse obligada a hacerlo. De pronto, Claire volvió a la normalidad. Ella ya había aceptado su muerte, pero al parecer su cuerpo fue el que no se rindió cuando escuchó el deseo de Raki. Quería vivir por el niño, quería darlo todo de sí a favor de su bienestar. Sin él, Claire no habría evitado el destino cruel de las Claymore, así que seguirán viajando juntos de ahora en adelante para confortarse el uno al otro, evitando quedarse solos de nuevo. Un caso similar al de ese par sucedió hace varios años con una guerrera muy especial. Le quitaron su hermoso cabello negro, sus ojos se volvieron plateados a causa de tener órganos de monstruos, ya no podía comer igual que un humano normal, es incapaz de dormir cómodamente en una cama, todos los placeres de la vida le fueron arrebatados. La Claymore que nos describe qué se siente ser una mestiza se llamaba Teresa, apodada como la sonrisa débil debido a su expresión de muñeca, teniendo una sonrisa imborrable, la máscara perfecta para comportarse de manera arrogante y pretenciosa, ya sea con los humanos o la organización, justificando su actitud debido a que era la número uno, un puesto que solo las mejores guerreras de la generación ostentaban. Tan grande era su poder que no hacía falta liberar su Youki para pelear. Entre sus cacerías, salvó a una triste niña. El Youma la usaba para pasar desapercibido. Eso no le impidió torturar a la pequeña, provocando que dejara de hablar y así no delatar al monstruo. Su cuerpo estaba plagado de cicatrices, lo que mantenía a la gente alejada, temiendo que si la ayudaban algo malo les pasaría. Sin ninguna esperanza, se rindió ante el cruel destino que le esperaba, hasta que Teresa la salvó. La mocosa, como la llamaba la guerrera, se apegó a ella, y aun cuando la lastimaba para quitársela de encima, la niña se rehusó a abandonar a la guerrera, siguiéndola a donde sea que se dirigía. Teresa le dio una última advertencia de alejarse o no se haría responsable por lo que llegara a suceder. Entonces ambas fueron interrumpidas por bandidos y la bruja defendió a la niña casi instintivamente, cortándole el brazo a uno de ellos. Sin embargo, no podía matarlos. Entre las Claymore de la organización existía la regla más importante: está prohibido matar humanos, pero los bandidos las dejaron en paz tan pronto aparecieron. No querían perder más brazos. Teresa continuó su camino con la mocosa, que la seguía a donde sea, incluso en los caminos más peligrosos. La niña continuó con su persecución,
hasta que el hambre la venció. La sonrisa débil acabó cediendo a ayudarla. Quedó impresionada por la perseverancia de la mocosa. Igual que Teresa, ella no tenía a nadie en este mundo, por lo que era capaz de lo que sea al carecer de algo que pueda perder. Entonces le prometió a la niña cuidarla mientras le encuentra una familia. Pase lo que pase, no la dejaría sola hasta cumplir su promesa. La niña, aún sin poder hablar, ya tenía un enorme cariño hacia Teresa. Sin embargo, necesitaba llamarla mediante un nombre para dejar de decirle mocosa, así que le da el mismo nombre de una de las diosas del amor, Claire. La niña estaba feliz, pues en realidad ese era su verdadero nombre. Una gran coincidencia, porque el nombre de la otra diosa era Teresa. Los padres de ambas les dieron esos nombres porque las amaban muchísimo y debían de estar orgullosas por haber sido tan queridas. Ambas llegarían a las cercanías de un pueblo en las montañas. Era perfecto para dejarla con una familia. Sin embargo, Claire quería quedarse con Teresa a como dé lugar. Su deseo halagaba a la guerrera. No obstante, jamás podría darle una vida feliz. Durante la noche, ambas descansaron luego de su largo viaje, cuando apareció el tipo sin brazo, quien venía a vengarse de Teresa. No para asesinarla, deseaba hacerla sufrir a través de la humillación. La guerrera cedió, pues la regla más importante le impide matarlo. Mientras él hace lo que le apetezca con su cuerpo, Teresa piensa si los humanos merecen ser salvados. A veces eran casi igual o peores que los Youma. Es gracias a la valentía de Claire que el bandido la deja en paz, pero se desquitó con ella. Un grave error de su parte. Es verdad que Teresa no puede matarlo. Sin embargo, es su decisión seguir la regla o romperla aquí y ahora. Si quiere morir a manos de sus compañeras, también es decisión suya, y si no se larga, se cobrará la primer vida de un humano. Con su ropa destrozada, Claire pudo ver lo que convierte en mestizas a las Claymore, llorando mientras abraza a Teresa, preguntándole si le duele. La niña recuperó su voz, y lo único que podía decir era si eso en su cuerpo le dolía. La guerrera finalmente lo entendió todo cuando se conocieron. Sus miradas eran iguales. No podía soportar verla, porque mirarla era como verse a sí misma, triste y sola. Quien en realidad estaba siendo confortada por la compañía y el calor era Teresa. El Youma les quitó todo. Las personas en las que confiaba las exiliaron. Carecían de motivos para vivir, vagando de lugar en lugar. Claire, con su pequeño y débil cuerpo, se aferró a la persona que comparte sus mismas heridas, porque se volvió lo más querido para ella. La niñita le enseñó que las lágrimas pueden ser derramadas desde unos ojos plateados. Sin importar el inmenso cariño de Teresa hacia Claire, no podía quedarse con ella debido a su papel de Claymore. El último regalo que podía darle era una vida como humana. Solo debía prometerle que será feliz y quizás algún día se volverán a ver. Teresa se marchó luego de acabar con el Youma del pueblo. Lo que no esperaba era que ese monstruo era la barrera que evitaba el ataque de los bandidos, quienes venían siguiendo a Teresa. Cuando regresó al pueblo, ya era tarde. El tipo sin brazo descargó toda su ira con Claire. Le prometió a Teresa cuidar muy bien de ella, que lo mejor fue escucharla gritar su nombre mientras lloraba. Ningún bandido salió con vida de ese pueblo. Teresa rompió la regla más importante. Era imposible ocultar su crimen. Rápidamente se formó un equipo para ejecutarla. Ella tenía una última pregunta para la organización, acerca de qué le harían a la niña. Al no obtener respuesta, tomó una decisión. Quiere vivir por Claire, hacer todo lo posible para darle una buena vida, y lo hará hasta el final de sus días. Sin embargo, la organización no se quedó de brazos cruzados. Ordenó la formación de un equipo de cacería conformado por las 4 mejores guerreras. Entre ellas estaba la Claymore con mayor potencial de la historia.
Priscilla, y su objetivo era destruir a Teresa. Las hermanas comenzaron su vida como fugitivas. Tendrían que estar siempre en movimiento, pero estar juntas era suficiente para hacerlas felices, aunque Teresa continuó cazando Youmas, esta vez sin cobrar, volviéndose una heroína para la gente. Pero la felicidad no duraría. El equipo de cacería las había encontrado. Superada en número, Teresa consiguió hacerles frente a todas. Su poder fue lo que le dio la ventaja. Este era sentir el Yoki, el aura que rodea a los Youmas y Claymore. Ser la guerrera más sensible a los estímulos del Yoki le hacía predecir todos los movimientos de sus perseguidoras. La única con quien tuvo problemas fue con Priscilla. Pese a ser una niña, puso en aprietos a Teresa. Si no acababa con ella ahora, en el futuro tal vez sea incapaz de vencerla. Pero la niña guerrera carece de experiencia a diferencia de la ex número 1. Todas se vieron obligadas a liberar todo su poder y ni aún así lograron vencerla. No pudieron hacer que Teresa libere su propio poder, manteniéndose humana durante la batalla. Priscilla, entre la espada y la pared, empezó a sentir mucho miedo. No quería morir, porque ella iba a morir si Teresa es la mala. Es una asesina. Ser una niña le impedía ver el gris en las personas. Al final, la ex número 1 las dejó vivir. Claire ablandó su corazón y no quería darle un mal ejemplo. A veces se debe tener compasión. Priscilla no estaba mentalmente bien. Los traumas de su niñez la volvían inestable y eso empeoró cuando una asesina la humilló. Ella rompió la regla más importante. A sus ojos no merecía vivir, así que dejó su humanidad con tal de ganar más poder y estar al nivel de Teresa. La sonrisa débil se vio obligada a liberar su Yoki por primera vez. El suficiente para cambiar el color de sus ojos, lo necesario para vencer a Priscilla. Le dio una oportunidad. Si regresa a la normalidad, la dejaría vivir. La niña guerrera, en medio de su locura, le exigió regresarle a su querido padre, que se comió a su madre y hermana frente a sus ojos. Priscilla cuenta cómo le cortó la cabeza mientras estaba de espaldas. Desde entonces, su estabilidad mental estaba hecha añicos, impidiéndole regresar a la normalidad. Todo lo que sentía era odio. Odio a sí misma cuando mató a su padre. Odio al mundo que nunca la ayudó. Pero ante todo, odiaba la sonrisa de Teresa. Ya era tarde. Estaba en el punto de no retorno. Como acto de misericordia, la sonrisa débil le daría una muerte indolora. Y entonces... La existencia de Claire no era más que una piedra en su camino. Ni siquiera podía odiar el demonio que nació ese día. Todo el odio fue hacia sí misma. Fue su culpa haber ablandado a Teresa. Si nunca llegaban a conocerse, ella estaría viva. Claire no supo cuánto tiempo estuvo viajando de pueblo en pueblo. Solamente quería encontrar a un hombre de negro. Ella sabía quiénes eran porque uno de ellos le daba misiones a Teresa. Cuando le encontró, le pidió que la convirtiera en una guerrera usando la carne y sangre de su hermana. Así, Claire fue la primer niña en transformarse voluntariamente en una Claymore, el único camino que tenía para cumplir su venganza. En la actualidad,
Claire estuvo cumpliendo con más y más cacerías, empezando a hartarse. Matar Youmas no la haría crecer. Necesitaba enfrentarse a un despertado de verdad si quiere tener una oportunidad contra el demonio de un solo cuerno, que después de su nacimiento nunca ha vuelto a aparecer en el continente. Claire exigió participar en la cacería de algún despertado, siéndole concedido su deseo al ser asignada a un equipo compuesto por Helen, Deneve y la líder, Miria. Las dos primeras no aceptaron tener que cargar con peso muerto, porque Claire es la número 47, la más débil de todas las guerreras. Igual no le afectaban las burlas. Viene por trabajo, no a socializar. Tuvo que dejar a Raki atrás para mantenerlo seguro, ya que esta vez sería muy difícil protegerlo. Un despertado solía ser una Claymore en el pasado, volviendo los enemigos formidables. Miria, como la líder, probó las habilidades de Claire. Necesitaba conocer las capacidades de todas en el equipo, acabando decepcionada por su forma de pelear. De verdad, era peso muerto. Continuando su marcha, se encontraron a un hombre que venía a guiarlas a la guarida del despertado. Miria de inmediato supo lo que era. La organización les había mentido sobre su objetivo. El despertado era un macho de la primera generación de Claymores. No estaban preparadas para un enemigo tan formidable, que acabó derrotando a 3 del equipo. La líder durante un rato pudo sola con él, sin embargo, también fue derrotada. Ya no había esperanzas hasta que Claire hizo uso del poder obtenido luego de su casi despertar. Podía leer el Yoki igual que Teresa, sin embargo, estaba a años luz del dominio de su hermana, así que Miria, luego de ser salvada por ella, le ayudaría a derrotar al despertado, completando la cacería. Finalizando la pelea, Miria les preguntó a sus compañeras si alguna vez habían superado el límite. Todas le respondieron que sí, por lo que les hace una gran revelación. Las 4 fueron enviadas a morir. La organización no quería guerreras en un estado transitorio del despertar. Aparte, cada una de ellas tenía antecedentes que las convertían en potenciales rebeldes, pero como han sobrevivido, la organización tendrá que ingeniárselas mejor si querían matarlas, así que su líder les pide su apoyo para destruir a la organización ahora que saben la verdad de cómo las ven tan desechables que no les importa sacrificarlas. De paso les da información valiosa del top 5 de Claymores, haciendo énfasis en la peligrosidad de la número 4, Ofelia. En caso de encontrarse con alguna de las 5, debían huir tan lejos como puedan. Las 4 se conocieron en un día, no obstante, necesitaban aliadas en quien confiar, así que juraron vivir para reunirse otra vez en el futuro, cuando llegue la hora de pelear. Su éxito le valió a Claire ser asignada a otro equipo de cacería de despertados. Lo que no esperaba es tener en el equipo a la mismísima Ofelia, la impregnada en sangre, quien de inmediato empezó a sospechar de Claire, su olor, su textura, su sabor, acabando por confirmar sus sospechas, tachándola como un Youma. La número 4 tenía un odio especial por estos monstruos y asesinaba a cualquier guerrera que pareciera tener algún signo de despertar. Claire sin opción se enfrentó a ella, siendo derrotada fácilmente. La número 4 disfrutaba jugar con sus presas, así que le dio tiempo a Claire para unir sus piernas de nuevo, mientras ella se divertía con Raki, tratando de convertirlo en carne molida. Sin embargo, el niño resistía igual que un campeón, aunque sus gritos de dolor hicieron que Claire cayera en desesperación. Justo en ese momento, apareció el despertado que originalmente debían cazar. Ofelia prefirió terminar sus hostilidades con Claire y le prometió cuidar del niño, mientras ella arregla sus piernas para luchar juntas contra el monstruo. La mentirosa acabó lanzando a Raki directamente al despertado, obligando a Claire a liberar de nuevo su Yoki al máximo con tal de evitar la muerte del niño. Liberándose del agarre de Ofelia, logró salvar a Raki antes de ser devorado. Eso solo hizo feliz a la número 4. La misma Claire se delató como una guerrera que ha despertado antes, sin posibilidades de ganar.
prefirió escapar lo más rápido posible, llevándose al niño consigo, aprovechando que esos dos monstruos comenzaron a pelear. Cuando apenas se alejó lo suficiente, sentía que el Youki del despertado se desvaneció. Claire tomó la difícil decisión de separarse de Raki. La número 4 solo la quiere a ella. El niño debía aprovechar esa oportunidad para escapar, pero se negaba a dejarla. No quería apartarse nunca de ella. Le propone usarlo como escudo si quiere. Está consciente que es un inútil, pero siempre le repite el mismo deseo que tiene cuando ella quiere hacer todo sola como si no existiera alguien que le importa su bienestar. Claire le prometió que saldría viva de esto y lo encontrará aunque le lleve una eternidad, así que él también debe vivir. Por fin, la número 47 y 4 tendrían un duelo a solas. La primera usaría su lectura del Youki para predecir los movimientos de su enemiga, logrando resistir bastante bien. No obstante, Ofelia usó su técnica especial, la espada ondulante, moviéndose igual que una serpiente, consiguiendo cortarle un brazo a Claire y posteriormente destruirlo. Ya sin esperanzas, Ofelia solo se reía de su situación, igual que un animal arrinconado, atacaba desesperadamente. La mayor debilidad que la número 4 veía en ella es que se aferraba mucho a la vida por tener algo que proteger. Entonces un encapuchado desconocido apareció. El extraño parecía conocer a Claire, así que la salvó, derrotando en un parpadeo a Ofelia, que no tuvo tiempo de entender qué estaba pasando. Escondida en la casa del encapuchado, este reveló su identidad, tratándose de la espada rápida, Irene, la ex número 2 que formó parte del grupo para cazar a Teresa. Ella sobrevivió al enfrentamiento contra Priscilla, quedando traumatizada desde ese día. Le tenía tanto miedo al demonio que se apartó de todo y se refugió en el bosque, sacando ventaja de que la organización la creyó muerta. Al presenciar el patético desempeño de Claire en su duelo con Ofelia, le prohibió irse de su territorio. Sin su brazo derecho, no sobreviviría ni 10 segundos contra la número 4, que sigue viva. Al paso que va, nunca podrá enfrentarse a Priscilla. Irene sabía el objetivo de Claire. El haberse convertido en guerrera es prueba de ello. Lleva a Teresa en su interior. Claire debió olvidar todo, vivir como humana y morir feliz formando una familia. No obstante, es incapaz de olvidar el pasado. Teresa lo fue todo para ella. Le regresó la felicidad, las ganas de vivir y su voz. Irene entendió lo terca que es, mas no puede permitirle ir a una muerte segura, así que le enseñará su técnica, la espada rápida, que tal vez le dé una oportunidad de ganar. Verle esforzarse tanto en el entrenamiento hizo que Irene le hiciera una pregunta. ¿Acaso se culpaba por la muerte de Teresa? La ex número 2 la conocía. Si no fuera por Claire que le quitó la dureza de su corazón, no hubiera dudado en matar a Priscilla. Sin embargo, nunca había visto a Teresa con tantas ganas de vivir. Seguramente fue feliz junto a Claire, por corto que haya sido su tiempo juntas. Así que debe vivir. Es la única prueba de que alguna vez existió una mujer llamada Teresa. Para ello, le dio un regalo de despedida. Con su brazo izquierdo nunca podría dominar la espada rápida. Lo necesita más que la propia Irene. Claire prometió que se lo regresará una vez cumpla su venganza. Pero antes, debía deshacerse de la loca de la sangre que había sufrido mucho daño de parte de Irene. Su pelea las llevó a un lago en donde Ofelia miró su reflejo. Quedando horrorizada, se convirtió en un monstruo igual que el demonio de un solo cuerno que mató a su hermano. Descargando toda su ira en Claire, fue detenida ante la espada rápida. Mediante el brazo de Irene era capaz de dominar la técnica casi al nivel de su creadora. Ofelia, al ver que no era la misma debilucha de antes, le propuso un último juego. Si puede usar la espada rápida para cortar su punto débil, ella gana. Si no lo logra, la devorará hasta que no queden ni los huesos. Claire aceptó el reto, empezando a convertirla en carne molida.
Lentamente empezó a cansarse, así que la número 4 le gritó que si eso era todo, ¿acaso no iba a matarla? ¿Quiere rendirse ahora luego de separarse de su mocoso? Sin darse cuenta, empezó a animarla. Convertida en un monstruo, ya no era capaz de matar al demonio, prefiriendo heredarle su voluntad a Claire, que al alcanzar el punto débil, Ofelia la felicitó. Tal vez ella era la elegida para vengar a todas las niñas que fueron víctimas del demonio de un cuerno. Claire decidió no regresar a la organización. Abandonando su deber, se convirtió en una traidora para buscar a Raki. Usando las pastillas supresoras, era capaz de mezclarse entre los humanos, haciéndose pasar por un hombre buscando a su hermano menor. A la vez, debía evitar los grupos de Claymore que iban de cacería entre los pueblos. En uno de ellos encontró una estatua de las diosas gemelas, Claire y Teresa, las llenas de amor. Su hermana ya no está, pero Raki ha sido el segundo con quien puede compartir ese mismo amor que sentía en el pasado. Solo descansará cuando lo haya encontrado, aunque eso deberá esperar. Una guerrera llegó pidiendo ayuda. Esta se dio cuenta de que Claire es una de ellas. Le rogó que ayude a sus compañeras. Se suponía iba a ser una cacería fácil, pero resultó ser demasiado. Claire no tenía ninguna obligación de cumplir la última voluntad de esa Claymore, pero si algo une a las guerreras es la empatía que sienten entre ellas. Si una sufre, las demás no se quedarán de brazos cruzados. Claire se dirigió a las ruinas buscando a las guerreras, topándose con un despertado blindado hasta los dientes. No importó cuántas veces usara la espada rápida, las grietas apenas se percibían en su armadura. El monstruo quiso divertirse un poco con ella luego de romperle las piernas con sus proyectiles, pero la fortuna le sonreía a Claire cuando llegó la número 3 de la organización, Ojo de Dios Galatea. Así que nada para traer a la desertora de vuelta a casa, viva o muerta, consiguiendo capturarla fácilmente sin que el despertado se enterara de cómo lo hizo. Intentando detenerla, nomás no consiguió hacerle nada, así que derrumbó la entrada, dejándolas encerradas con él. Viéndose obligada a pelear, Galatea le dio tiempo a Claire de regenerar sus piernas mientras ella distrae al grandote. De pronto, detrás de ella se presentó uno de los 3 monstruos más poderosos del continente, Rifle del Oeste, la que fue la más joven guerrera en alcanzar el primer puesto. El monstruo con forma de niña le dio un consejo a su novio para vencer a Galatea. Claire, presenciando la pronta derrota de la número 3, otra vez usó el casi despertar, acabando su regeneración más rápido y logrando salvar a Galatea. Ojo de Dios, al ver su estado, sincronizó su Youki con el de Claire, regresándola a la normalidad. Rifle del Oeste estaba impresionada por el desempeño de ambas, así que les contó por qué estaba secuestrando Claymores. Quería armar un ejército para la guerra. En el norte, otro de los 3 poderes abisales, el Rey de Plata, estaba preparando un ejército de despertados, queriendo conquistar el continente desde que tomó de esposa a una chica extraña que había derrotado. Un nuevo despertado que arrasaba pueblos enteros por donde pasaba. Sin embargo, jamás tocaba a las niñas. Era como si no se diera cuenta de sus existencias. Claire dedujo inmediatamente de quién se trataba, años sin saber de ella, y ahora se enteró que seguía con vida. Furiosa, le exigió a Rifle el nombre del Rey del Norte. El abisal le propuso un reto: si lograba cortarla al menos una vez, le dirá el nombre del rey y dónde está. Claire, llevándose por la ira, intenta cortar al monstruo, incluso con la intervención de su pareja que la defiende. Estaba perdiendo el control, siendo detenida por Galatea, que se dio cuenta del juego de Rifle. Quería convertirla en su aliada, motivándola a despertar. Estando acorraladas, la número 3 le pide a Claire salvar a la número 9, Jean, que estaba atrapada debajo de la mazmorra. Es la única con la fuerza necesaria para destruir la armadura del grandote. Mientras,
Galatea resistiría todo lo que pueda. Al llegar con Jean, era demasiado tarde, o eso parecía. Ella seguía manteniendo su mente humana, sufriendo cada segundo por no perderse en el placer del despertar. Le pidió a Claire que la matara antes de perder el control. Negándose a matarla, decide hacer lo mismo que Galatea hizo antes. Ignorando el estado en que se encontraba Jean, le dio esperanzas de la posible regresión de su cuerpo y también le prometió estar con ella pase lo que pase. Sincronizando sus yokis, Jean pudo evitar convertirse en un monstruo. Desde ese momento, la número 9 juró siempre estar al lado de Claire. Le dio una nueva oportunidad de vivir y vengar a sus amigas, ofreciéndose como escudo para que haga lo que quisiera con ella. Ambas se unieron con Galatea a tiempo y juntas lograron hacerle daño de verdad al gigante. Jean era la clave, pues su habilidad era hacer girar su brazo, convirtiéndole en un taladro capaz de atravesar al gigante. Sin embargo, su enemigo se salvó del impacto del taladro, logrando a la vez dejar a las tres en el suelo, menos a Claire, que acabó aceptando la oferta de Jean, solo que ella sería el escudo en su lugar. Cuando el taladro estuvo listo, ambas se lanzaron a terminar la pelea. Claire y Galatea detuvieron sus brazos y boca, dejándole a Jean el golpe final, otorgando al equipo la victoria. Entonces Rifle entró en acción. No podía permitirse perder a su pareja. Claire quiso rebanarla ahí mismo, pero es imposible vencer a un abisal. El monstruo les permitió vivir. Ganaron justamente, pero antes de irse, le diría a Claire el nombre del rey. Se llamaba Isley y vive en las tierras congeladas del norte junto a su reina. Un problema se había resuelto. No obstante, Galatea aún tenía su misión de llevar a Claire a la fuerza. Ella se negó. Volverá solo cuando haya encontrado a Raki. Jean tampoco permitirá que Galatea le haga daño a su salvadora. Ojo de Dios elige dejarlas en paz. No está en condiciones de seguir luchando, y menos contra unas recientes aliadas. Por ahora les deseaba suerte a ambas. Puede que para la próxima se vean como enemigas. Claire reanudó su búsqueda, ahora con la compañía de Jean, pero fueron interceptadas por la Claymore número 5, Rafaela. Su poder era suprimir su Yoki, convirtiéndola en un fantasma al acercarse sin que nadie se dé cuenta. Uno de los hombres de negro la acompañaba. Viene a ofrecerles a ambas una oportunidad de redimirse. Se les concederá el perdón si participan en la gran guerra que se avecina en el norte. Además, él sabía que Claire estaba buscando a un niño, y da la casualidad que los comerciantes de esclavos siempre envían a los niños al norte, mientras que a las niñas al este. Claire, sin más remedio, tuvo que aceptar regresar a la organización, llegando al norte junto a Jean, reencontrándose con sus amigas, Helen, Deneve y Miria, la líder de las 24 Claymore que participarán en la guerra, desde números bajos hasta los altos, en los que estaba la propia Jean, y la número 7, Cortavientos Flora, la más rápida desenfundando su espada. A Claire le tocaría estar bajo las órdenes de Flora. Acabando la reunión, Miria quiso hablar a solas con sus aliadas para contarles el propósito de la guerra. Se trataba de una purga masiva. Les mintieron acerca de ir al norte a destruir al Rey de Plata Isley. 24 guerreras no serían suficientes para ganarle, y menos contra su ejército. Reunieron a las más problemáticas como ellas, sirviéndoles de escudo mientras el Top 5 protege el este del continente, sede de la organización. Durante el primer ataque, con los 3 despertados, los equipos se volvieron un caos. Fue gracias al desempeño de las más fuertes que las débiles pudieron aprender a luchar. En la batalla, Flora presenció la técnica de Claire, por lo que después le pediría un duelo y averiguar quién de las dos es la más rápida. Claire piensa que es patético ponerse a pelear. La fuerza, rango
La superioridad o inferioridad de las técnicas le es irrelevante. Lo que importa es cuántos despertados es capaz de matar. Flora discrepaba con su opinión. Están en un equipo y se debe conocer el poder de cada miembro. La composición afecta el desarrollo de una batalla y aunque no lo quiera, aquellos con poder deben comandar. Luego de conocer su técnica, Flor estaba en dudas de si ella debería ser la líder, por eso le pidió un duelo. Sus técnicas fueron la clave en el resultado del duelo. Luego de probarse, las dos estuvieron de acuerdo en que Flora siga siendo la líder, aunque Cortavientos se quedó algo decaída por perder su título de la más rápida. Quería probarse otra vez contra ella, así que debían sobrevivir a la guerra, luchando espada con espada. Había llegado el momento. Isley envió todo lo que tenía, teniendo al frente a su mano derecha Rigald, el Rey León, que empezó asesinando a todas las líderes de los equipos. Claire era incapaz de hacerle frente, fue tan insignificante que el león ni se molestó en matarla. En su lugar, asesinó a Flora. Claire se quedó en shock. Su deber era proteger a su líder de equipo. Prometieron sobrevivir a esto, pero aún no todo está perdido. Debían proteger a Miria. Si muere, será su derrota. Dieron todo lo que tenían tan solo para detener al león, pero no podían ni tocarlo. Claire quería más velocidad, una superior a la de él. Pedía a gritos, aunque sea por un momento, cortarlo. Su despertar anormal salvó a sus amigas. Sin embargo, la transformación se volvió irreversible, así que le pidió a Helen que la mate. Quién sabe cuánto más pueda resistir. A punto de matarla, Jan detuvo a Helen. Su salvadora no podía morir aún, al menos hasta que pague su deuda con ella. Pese a las heridas mortales, solo abrazó a su amiga, repitiéndole las mismas palabras del día en que la salvó. Estará a su lado, pase lo que pase. Lo único que debe hacer es revertirlo. Jan sabía que iba a morir y por eso quiere darle a Claire lo que le resta de vida. Estaba agradecida de haberla conocido. Estaba agradecida porque le dio la oportunidad de vivir un poco más. Era el fin. Quedaban únicamente 7 guerreras. Las esperanzas eran inexistentes. Claire no paraba de llorar. La peor de todas las Claymores ha tenido que vivir en lugar de la número 9. Siempre es lo mismo. Los que merecen vivir mueren en su lugar. Deneve la devolvió la realidad. ¿Se quedará llorando por siempre o hará valer el sacrificio de Jan? Ha sido incapaz de proteger a Flora. Su amiga murió dando su vida. Ahora carga con la vida de 2 guerreras más. Claire debe vivir por Flora, por Jan y por Teresa. El norte se ha oscurecido y reina el silencio eterno. 7 años han pasado desde el final de la Guerra del Norte. Las nuevas generaciones de Claymores han surgido y están luchando abiertamente con los despertados. Sin embargo, la mayoría no estaba preparada para una tarea de esa magnitud. Por suerte, si existen otras capaces de lograrlo, estaban vivas. Habían guerreras que sobrevivieron por 7 años en el frío. Entre ellas estaba la propia Claire, que no se ha rendido en la búsqueda de Raki. Ha viajado por todo el norte, pero no ha encontrado nada, hasta toparse con una guarida de esclavistas. En una de las celdas había un mensaje de Raki, las diosas gemelas llenas de amor. Claire lo entendió. Él logró escapar de su cautiverio, y si no ha podido encontrar siquiera su cadáver, entonces debió regresar al sur. Claire inmediatamente le contó su hallazgo a sus compañeras, las otras 7 que sobrevivieron gracias al plan de Miria. Sin embargo, ninguna le creyó a Claire. Sería muy conveniente que ese mocoso siguiera vivo. Su líder no quería dejarla ir tan fácil, con una teoría recién armada por ver un dibujo en la pared. Antes, deberá demostrarle los frutos de su entrenamiento de 7 años en un duelo. Claire
habiendo dominado la técnica del cortavientos, acabó convenciendo a Miria, quien quiere acompañarla también al sur, pues tiene sus propios asuntos pendientes, y si ella va, todas van. Aún quedaba vengar a las 17 que pelearon y murieron en la guerra. Claire también podrá darle paz a todas esas almas llevadas en su espalda desde hace mucho tiempo. Debe resolver todo lo pendiente, o nunca podrá perdonarse. Bajando al sur, lo primero con lo que se encuentran es un grupo de guerreras que estaba enfrentando a Rifle del Oeste. Aunque no lo hacen mal, era imposible para ellas enfrentarla. Miria ordena salvarlas, consiguiendo rescatarlas y así emprender la huida, aunque Claire se quedó a hacerle unas preguntas al abisal. Rifle le respondería lo que quiera, a cambio de unírsele. Necesitaba de una guerrera experta en la lectura del Yoki, ya que había encontrado algo especial. Claire le dijo que lo consideraría. Así es como se entera de lo ocurrido luego de la Guerra del Norte. Isley conquistó el sur, y cuando Rifle se iba a enfrentar a él, conoció al ser más poderoso del mundo, Priscilla. Con Luciela del Sur muerta, era imposible enfrentarse a ella. Isley nunca venció a Priscilla. Al contrario, acabó sirviéndole. Luego de contarle lo que quería, Rifle esperaba que se uniera a ella como prometió. Claire, sin embargo, no es tan estúpida como para hacer contratos con el diablo. Dijo que llegaría a considerarlo, mas no aceptaba del todo el unirse, dejando al abisal en ridículo. Las guerreras fantasma escaparían mientras escuchaban cómo Rifle juraba vengarse algún día de Claire. La huida fue un éxito. Ahora quedaba dejar a las guerreras de la organización en un lugar seguro. Una de ellas despertó, y Miria hizo lo suyo como líder, sacándole información sobre Alicia. Claire haría lo mismo, pero haciendo una pregunta más de su propio interés, y era si Galatea estaba viva. La Claymore confesó que la ex número 3 desertó de la organización al enterarse de lo que hicieron en el norte, y no se sabe nada más de ella. Claire esperaba encontrarse con Galatea otra vez. Tal vez puedan unirse una vez más, igual que en el pasado. Los 7 fantasmas se retiraron hacia la Ciudad Santa. Necesitaban un lugar para planear sus siguientes movimientos, y no había mejor lugar que aquel en donde las brujas de ojos plateados de la organización tienen prohibida la entrada. La sorpresa fue que estaba bajo ataque de un poderoso despertado. Las 7 guerreras vieron los frutos de tantos años de entrenamiento, venciendo al monstruo sin mucho esfuerzo. Trabajando como uno solo, el despertado fue humillado al punto de tomar a una monja como rehén. Se trataba de Galatea, que también había pasado por muchos cambios, pero ella no se sentía en peligro. Estaba contenta de encontrarse con Claire, quien cumplió su promesa de volverse a ver. Solo quedaba deshacerse de la basura. Terminando la batalla, Miria haría la gran revelación mientras discutía con Galatea sobre su plan de acción para destruir a la organización. Al otro lado del mar existía un continente donde se libra una guerra eterna entre dos bandos. Uno de ellos posee una especie con el poder de transformarse en monstruos, así que para combatir monstruos, el otro lado creó sus propios monstruos, y ellas son los experimentos para perfeccionarlos. Claire no podía creerlo. Cada guerrera muerta es solo un paso más hacia la creación del monstruo definitivo. Sin embargo, no era su deber participar en esa batalla. Tenía la prioridad de encontrar a Raki. Afortunadamente, los 2 caballeros de la Ciudad Santa con los que luchó lado a lado hace años le cuentan que el mocoso sigue vivo y sigue buscándola, pero ya no pueden llamarlo mocoso porque se convirtió en todo un hombre. También le dicen que no viaja solo. Está en compañía de una niña muy extraña y ambos se dirigen hacia el oeste. Claire no terminó de entender por qué está junto a una niña, pero se pone feliz. Está tan cerca de encontrarlo. Sin pensárselo 2 veces, le pidió a Miria que le dejara ir a buscarlo. Ella se lo permitió, siempre que vaya acompañada por Cynthia y Yuma. Claire es quien siempre comete locuras en el último minuto, por lo que necesita vigilancia. Cuando llegue el momento, Miria las llamará a todas, y así comenzará su batalla final contra la organización. Durante el viaje, las 3 encontraron un pueblo en medio de un ataque de un despertado. El trío estuvo de acuerdo en ayudar a las Claymores encargadas de cazarlos.
aunque tuvieron que neutralizarlas para mantener el anonimato, pero la pelea contra el despertado no era lo importante, sino el hombre de negro que acompaña a las Claymores, el mismo que llevó a Claire a convertirse en mestiza, tenía un favor que pedirle. La número 6 actual ha desaparecido y no tienen idea de dónde está. Esa guerrera es especial en la lectura del Yoki. Habían recibido informes de la última cacería de Rifle. Ella estaba buscando una guerrera con talento en ese campo, pero quién sabe para qué. Solamente pueden esperar lo peor de lo que estuviese planeando Rifle. Pero, ¿por qué le dice esto a Claire y a sus amigas? La respuesta es simple, sabe que no pueden ignorar la amenaza. Muchos humanos morirán en el oeste si el Abyssal tiene éxito en su plan. Ellas irán a enfrentar a Rifle y probablemente morirán. Después de todo, fue él quien envió a Miria, Claire, Deneve y Helen a la trampa con el despertado macho. Claire no soportó lo repulsivo que puede ser, quiere muertas a las semidespertadas, destruir a la organización junto a todas sus creaciones, ya que él es el topo de quien les contó Miria, y en especial le es imposible ignorar el peligro inminente. Las tres llegaron al oeste, siendo recibidas por la pareja de Rifle, quien las hace tener que retroceder al herir a una de ellas. Claire, sin querer ponerlas más en riesgo, elige ir sola a la guarida de Rifle. Se sentía extrañamente atraída a lo que estuviera escondido en las profundidades. Mientras más se acercaba, podía sentir el Yoki diminuto de una Claymore. Avanzó hasta toparse con el cuerpo fusionado de las hermanas Rafaela y Luciela. Sin darse cuenta, Claire volvió a vestir su antigua armadura y aparte estaba peleando con Rafaela. Hace un rato estaba frente a una cosa extraña y ahora pelea con la ex número 5. No entendía nada de lo que estaba pasando. Rafaela le explica que está dentro de su mente. Claire, sin saberlo, usó el poder que heredó de Teresa para entrar, perturbando su sueño eterno junto a su hermana. La imagen de Rafaela a la que se enfrentaba estaba construida a base de los recuerdos que tenía de aquella primera vez que se vieron, pero Rafaela aún así tiene que decirle algo muy importante, y es que está cometiendo un gran error. Esa pelea era para averiguar si la Claymore más débil podrá resistir el cambio que se avecina sobre ella. Desde luego, Claire no entendía nada de las palabras de Rafaela, pero no estaba dispuesta a perder, así que le mostraría la técnica que selló hace 7 años y la que dejaría satisfecha a su contrincante. La espada rápida. Derrotada, le heredó lo último de la persona que una vez fue llamada Rafaela, sus memorias, sus habilidades y en especial sus emociones. Entre ellas, encontraría lo que necesitaba en el futuro para cuando el gran cambio llegue. En el exterior, todos estaban presenciando el nacimiento de algo nuevo y vasto. Todos presenciarían la abertura de las puertas del infierno. La destructora no iba a detenerse en su propósito de arrasar con cualquier rastro de vida en donde sus proyectiles caigan, pero ese era el problema más pequeño. Muy cerca, la niña ha dejado de contener su hambre. Por años ha seguido a Raki, queriendo encontrar la fuente de ese aroma extraño que tiene, y dicha fuente estaba muy cerca. Priscilla, sin saberlo, está buscando a Claire. Ella es el origen del aroma, con el que empezó a recordar lentamente quién era. Después de su despertar, algo había bloqueado sus memorias. Ahora las estaba recuperando lentamente, mientras más se acercaba a su objetivo, destruyendo a cualquiera que se interponga en su camino. Claire podía sentir un Yoki extraño. No era de la destructora, ni de sus creaciones. Más bien, no era un Yoki. Eran las mismas emociones que sintió aquel fatídico día. Han sido años de espera,
de duro entrenamiento, todo para vengarse del demonio que arruinó su vida. Claire escogió abandonar su humanidad para tener una mínima posibilidad de ganar. Sin embargo, no pudo despertar. Su cuerpo se negó a ceder al placer del poder. ¿Pero por qué le sucedió esto? La respuesta estaba en el sacrificio de Jan. No ha dejado de culparse por su muerte y de manera inconsciente se niega a convertirse en un monstruo. Todavía era incapaz de entender que Jan lo hizo para que viviera. Claire, sin embargo, no se sentía merecedora de su sacrificio. Estando a merced de Priscilla, Helen y Deneve se encargaron de salvarla, huyendo del demonio mientras estaba entretenido con otro monstruo. Quien sea que llegase a interponerse en su camino terminaba muerto. Más memorias llegaban a ella, entre ellas la vez que se enfrentó a Teresa. El mismo aroma que ella tenía venía también de Claire, y por eso se esforzaba tanto en atraparla, llegando a enfrentarse a la destructora en la persecución, lo cual fue estúpido de su parte. Había dañado solo el exterior. El caparazón guardaba a la verdadera abominación. Esa cosa indescriptible acabó capturando a Claire, aunque ella misma se dejó atrapar. Tal vez si se unía a esa cosa, tendría una oportunidad de matar a Priscilla. Para ella, nada más importaba. Claire se unió a la abominación para detener al demonio, un sacrificio que a largo plazo es en vano. Su enorme poder le estaba dejando salir poco a poco. Sus amigas encontraron a Raki, que también tuvo su propia aventura en la organización. Las 6 guerreras lo necesitaban para liberarla. Tal vez ella pueda reconocerlo, si es que su mente no se ha fragmentado dentro de esa cosa. Raki sin miedo se le acercó, sufriendo heridas de por medio. Aunque no lo hacía queriendo matarlo, estaba reconociendo que era él. Raki quería hacerse fuerte para dejar de ser una carga para Claire. Pasaron 7 años desde que prometieron reencontrarse, repitiéndole las mismas palabras cuando era niño. Jamás se apartaría de su lado, porque ella es la fuente de su felicidad. Claire nunca le mostró esa parte suya que ella y todas las Claymore compartían, una herida incurable en sus cuerpos, siendo donde residen los órganos de monstruo. Es por eso que siempre la llevan cosida, un estigma imborrable, sirviendo de recordatorio de que son mestizas. Claire creía que eso le causaría asco a Raki, llegando a repudiarla, cuando en realidad él amaba todo de ella, sin importar qué partes no fuesen humanas. Liberar a Claire significó también liberar a Priscilla. Sin perder tiempo, fue a alimentarse de las formas de vida más poderosas, los últimos despertados que quedaban. Al mismo tiempo, Claire se preparaba para la batalla final. La organización ya no existe gracias a Miria, así que quedaba un último problema. Dejando de guardarse sus secretos, Claire les contaría a todas quién es Priscilla, una niña guerrera con severos problemas mentales que acabó perdiendo el control y asesinó a la persona que más amaba. Desde entonces vive solo para la venganza. Su cuerpo alberga la carne y sangre de Teresa, volviéndola solo un cuarto Youma. Hasta ahora solía ser fuerte porque no tenía nada importante en su vida desde su conversión a Claymore, pero ahora tiene un hombre al que amar, amigas en quien confiar. Estaba preparada para morir en cualquier momento cuando la muerte de pronto le empezó a dar miedo. Por suerte, sus amigas están dispuestas a ayudarle. Ya no es solo su venganza, es de todas. ¿O acaso sigue pensando que la venganza es lo único en su vida? Obviamente no. Después de confesar sus secretos,
Era el momento del último trabajo de las 7 como guerreras protectoras de la humanidad. Claire dejó de tener miedo, sus aliados le daban otro tipo de fuerza, diferente a la que solía tener. Sus ganas de vivir la ablandaron igual que a Teresa. Al mismo tiempo, tener a sus seres queridos apreciándola tanto como ella lo hace con ellos, le hizo creer que en verdad era posible derrotar a Priscilla. El demonio ni siquiera estaba al 100% de su poder, y de todos modos podía con todas a la vez. Claire se sentía inútil. Por fin vio el abismo de poder entre las dos. Darse cuenta que tiene tanto que perder le vuelve algo cobarde, pero eso está bien. Antes era peor, lanzándose sin esperar salir viva, queriendo cargar todo por sí misma, le dio la posibilidad de desechar su humanidad a cambio del despertar. A esos extremos llegaría con la intención de librarse de la culpa. Se ha odiado a sí misma por años. No podía perdonar a la niña llorona y temblorosa que sujetaba la cabeza de su ser amado. El solo perseguir a Priscilla lo era todo, pero por fin se deshizo de esa forma de pensar. El demonio de un solo cuerno tampoco tenía la intención de perder. Con una sonrisa en su rostro, terminaría todo de un solo golpe. O eso creyó. Fueron los segundos más largos de la historia. Claire apenas tuvo la oportunidad de usar la espada rápida a su máximo poder, y entonces se hizo el milagro. Los restos ya no podían ser llamados Priscilla. Era solamente su odio lo que quedaba. Siempre ha sentido odio. El monstruo definitivo demostró su capacidad de supervivencia, absorbiendo a los despertados restantes. Reparando su cuerpo, ya sin fuerzas, Claire no podía más. Incluso Raki tenía que protegerla. Forzar el despertar también era inútil. ¿Acaso las esperanzas se agotaron? Fue ahí cuando las palabras de Rafaela resonaron en su cabeza. Estás cometiendo un grave error. Ese error fue pensar que ella es la que sufre el despertar, cuando algo más ha estado de por medio. Sin creerlo, siempre tenía a alguien a su lado, la persona más querida, que nunca la abandonó. Ella es la que siempre despierta en los peores momentos de Claire. La sonrisa débil ha regresado. Se suponía que Claire debía vivir igual que una humana normal, no convertirse en guerrera queriendo venganza, cuando Teresa no es lo que habría querido, aunque fue ella la que rompió su promesa de estar siempre juntas. Conocerla fue la mayor bendición de su vida. Su tiempo fue corto, pero muy valioso. Si existía un Dios, le estaba agradecida por dejarle tener una hermana tan llorona como ella, así que deben tomar ventaja de su corto tiempo juntas para contar todo lo sucedido en la vida de Claire, cómo conoció a Raki, a sus amigas, la muerte de Jan, Elena, Flora. Muchas buenas amigas se han ido, conoció diferentes personas y se despidió de otras. Luchar con compañeras en las que confía plenamente es algo que Teresa nunca pudo hacer. Esa es la fortaleza de Claire. Todas sus experiencias, recuerdos, sus seres queridos, lo convirtió en fuerza, la que necesitaba para la batalla final, pero no lo hará sola. Esta vez lucharán unidas. Las ángeles gemelas llenas de amor pondrán fin al sufrimiento del demonio de un solo cuerno, motivado solo por el odio. Antes de comenzar la verdadera batalla, Teresa necesitaba decir algunas cosas. Le preguntó a Raki cuál era su relación con Priscilla. Él confesó haber sido salvado por ella y Isley en el norte. Su maestro quería matar a la niña, pues era la única forma de darle paz a su odio inagotable. Priscilla quiere morir, dejar de lastimar a la gente. El miedo la llevó a odiar todo lo que existe, pero aún así no quiso hacerle daño a nadie. Su estado mental y el despertar solo lo empeoraron. Ahora su deseo será cumplido por Teresa, pese a ser ella quien elimine lo último que queda de Priscilla. Teresa les concede la victoria a las 7 guerreras y al humano. Ellos ganaron, cada uno era especial,
y por ello Claire los amaba. Yuma es la más cercana a Claire en cuanto a rango, teniéndole mucha empatía. Cynthia es la más amable de todas y nunca ha dudado en salvar a una guerrera o un humano. Helen es muy grosera, pero eso es lo que más le agrada a su hermana. Deneb es de pocas palabras y las que dice son las más significativas. Finalmente, Miria, su líder, su otra hermana mayor, ha sido indispensable para que Claire llegara tan lejos. Pese a su cara seria, su hermana sigue siendo en el fondo una niña que necesita unas palmaditas en la cabeza de vez en cuando. Les pide por favor que sigan cuidando bien de ella cuando esto termine. Ahora que ella ha dicho todo lo que tiene que decir, la revancha entre la guerrera más fuerte y el monstruo más vil comienza. El poder de Teresa y el corazón de Claire son lo necesario para llegar a lo más alto, creando a la Claymore perfecta, apenas con las fuerzas suficientes para pelear. Priscilla le pidió ayuda, se ha atravesado con una espada, se enfrentó al guerrero más fuerte, se tragó el cuerpo de la destructora, pero nada funciona, nada es capaz de matarla. Teresa estaba dispuesta a concederle su deseo sin fallar esta vez, y lo hará con la técnica de una vieja compañera. La pesadilla en la que estaba atrapada finalmente llegaba a su fin. Antes de irse, quería preguntar a la sonrisa débil por qué no la mató desde el comienzo con esa técnica. Teresa le respondió que no es bonito morir cuando ni sabes lo que pasó. Lo decía por experiencia. El odio fue purgado de este mundo, despidiéndose con una sonrisa, feliz de haber muerto a manos de un ángel. Teresa no revivió, en realidad fueron los recuerdos de Claire y el tener en su cuerpo partes de ella lo que la hizo volver. La original nunca pudo haber tenido una oportunidad contra Priscilla. Fue Claire quien creó la versión más poderosa de Teresa. Ahora que ya ha dicho todo lo que necesitaba, podía irse sin arrepentimientos, excepto por una cosa: quiere ver sonreír una última vez a su pequeña hermana llorona. Mientras la recuerde, siempre estará ahí. No era un adiós, sino un hasta pronto. Todo terminó. Las 6 guerreras felicitaron a Claire por su buen trabajo, dándole palmadas en la cabeza. Ahora podía iniciar su nueva vida junto a Raki. Sin embargo, aún quedaba una última promesa que cumplir con la maestra que le enseñó la técnica de la victoria.
Ya por fin se acabó el video, carajo, estoy sufriendo editando esto, me lleva la chingada. Me despido y que la luz del sol ilumine tu camino, bla bla bla, señor de la blasfemia, se lo lavan a Dios. Join myself and King Azramadi. Together we will devour the very core.